¿Qué tal? Una derecha enloquecida que para defender privilegios siempre está dispuesta a mentir, como lo ha hecho en la presente jornada, ha vivido el bochorno y el fracaso de dar la espalda a algo más de distribución, como corresponde hacer hoy día en la Argentina. Se quedó afuera de la votación porque hasta último momento especuló con que no se pudiera llevar a cabo la misma. 129 votos a 0 y 2 abstenciones marcan claramente cuál ha sido el resultado de una jornada en la cual diputados dio media sanción a una ley que puede terminar con algunos privilegios. Algunos habrá que ir después por otros, pero estos finalmente van a ser considerados en el Senado con un pronóstico favorable para que finalmente se terminen. La derecha hizo cualquier cosa en esta reunión. Se presentó después de haberse escondido durante largo rato, de una manera bochornosa. ¿Es democracia o qué? ¿De qué manera van a jugar siempre? Cuando pensaron que había quórum y que ese quórum tenía que ver con Scioli, situación que le vamos a explicar acabadamente en esta columna, fueron y allí hasta prometieron algo muy vergonzoso, que es judicializar esto que estaba ocurriendo de la discusión de los privilegios. Es decir, tienen tan poca cabeza, bueno, encabezados por Negri, que se puede esperar. Piensan tan mal que hablan de judicializar un tema que tiene que ver con los jueces. O sea, le presentarían a los jueces la condición de jueces y parte de una historia, para que ellos resolvieran si es inconstitucional o no, si vale o no vale la reunión de hoy. Una vergüenza, desde donde usted lo quiera mirar. Así son. Y así lo pasan también. Bochorno, ausencia y derrota, la que se merecían, recogieron finalmente en el día de hoy. Mire cuando prometían judicializar, porque al ver que estaban perdidos, el camino que elegían era tan ridículo. Vamos a considerar con jueces la situación de las jubilaciones de privilegio. Nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar esta situación. No lo queríamos, ustedes lo buscaron. El gesto, parece mentira que él intenta imitar a Raúl Alfonsín, el hombre tan traicionado por todos estos radicales de la derecha aberrante, unidos al PRO en los últimos años en lo que se llama Cambiemos. Sobre lo que señaló, quien puso claramente la explicación fue Carlos Heller. El diputado Negri, cuando interviene, dice que se van a retirar y van a judicializar la situación. Es un tanto llamativo que un tema que afecta a los jueces, estos diputados hayan tomado la decisión de intentar el camino de que el tema se resuelva en el Poder Judicial. Pareciera un poco amañada la cuestión, ¿no? Pero además está el embuste, embusteros como son, siempre recurren a lo que es una patraña. Lo que pasó con Scioli, va a ver usted ahora, en los próximos minutos, está perfectamente explicado, pero quisieron basarse en eso. Estaban escondidos, esperando que no hubiera quórum, sacando cuentas. Cuando vieron que había 129 y que estaba Scioli, fueron a la carga por Scioli, porque Scioli ha sido acordado con el Senado que sea el embajador en Brasil, pero todavía no está el decreto del Poder Ejecutivo. Escúchelo a Negri hablar por el tema Scioli. Cuando ingresamos, para sorpresa de todos, vemos al embajador Scioli, que es embajador votado por el Senado, con acuerdo del Senado, y que obtuvo el placet de embajador en Brasil, aceptado por el gobierno de Brasil en menos de 22 horas. Y lo vemos sentado como diputados. Por eso, en nombre del interbloque, planteé la anormalidad en una cuestión de privilegio al presidente de la Cámara. No quisieron responder y los argumentos son absolutamente infundados. Son ignorantes, no se hacen, porque no puede recorrerse este camino. A las pocas horas uno va conociendo la verdad. Negri y su autoestima se permiten plantarse frente a los periodistas, bueno, lo hizo frente a todos los diputados, y decir una sarta de disparates, y luego levantarse como si estuviera indignado, como si le hubieran provocado algún daño cuando él es el que se lo está haciendo con su bloque.
a un sentido distributivo, porque aquí lo que está en juego es una especie de lucha ideológica. Pero antes, veamos un primer argumento que Carlos Heller da para desbaratar por completo los dichos de Negri. El artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 20957 dicen que hasta que el presidente de la Nación no lo designa por decreto, no comienza su ejercicio como embajador. Primera cuestión. Es decir, el Senado lo nombra, pero el que lo designa es el Poder Ejecutivo. Según la información que yo tengo, ni siquiera el Poder Ejecutivo todavía recibió el expediente del Senado, que lo que hace en realidad es autorizar el acuerdo para que pueda ser designado por el Poder Ejecutivo. Pero todavía no es el decreto pertinente puesto por el Poder Ejecutivo y por consiguiente aún sigue siendo diputado. Va a haber mayor argumentación, pero mientras usted ve todo esto, el dislate de la derecha, su locura, su papelón, una vez más, piense que todo esto sucede porque quieren defender privilegios. Y esta es la lucha. Aquí lo que tenemos son modelos confrontados, modelos que quieren saber qué mundo vamos a habitar, aunque sea nuestro micromundo. No vamos a cambiar el planeta, pero sí podemos mejorar la vida de quienes vivimos en la Argentina. O se distribuye un poco, o se achican las distancias enormes que hay entre los que ganan uno y lo que ganan otros, o no se va a poder vivir, porque directamente esto es lo que parece querer la derecha, enloquecida en sus privilegios, viviendo en sus countries, encerrada, con altos muros que piensan que siempre los van a estar separando de aquellos que viven muy mal. Por eso es que se defienden con lo que sea, aún con estas simples bravatas que estaba diciendo hoy Negri, que basta verlo en su discurso para entender por qué la derecha tiene poder, porque es el poder real, pero tiene muy poca calidad intelectual. No es más legislador, es embajador de la República Argentina en Brasil y no ha renunciado a ese cargo. Y con ese número comenzó la sesión, por lo cual para nosotros era inválida. Pero vale decir también y preguntarnos entre todos, ¿tenían necesidad de rebuscarse de esa manera o era mejor buscar el acuerdo? Está el tema de que su condición de diputado cesa cuando él presenta la renuncia y la Cámara se lo acepta. Otra vez, el artículo 66 de la Constitución Nacional dice que un diputado se mantiene en el cargo hasta que su renuncia sea aceptada por el cuerpo por mayoría simple. Y el artículo 64 de la Constitución Nacional dice que cada Cámara es juez de sus integrantes y solo ella puede aceptar su renuncia. Es decir, el oficialismo no va a renunciar a un diputado hasta que no tenga claramente puesto allí al sustituto, que sea aceptada la renuncia de Scioli y que esté la persona que debe trabajar como diputado en estos años en el lugar de Scioli, ya que él va a ser el embajador en Brasil. Sí, aceptado por el Senado, pero todavía no designado. Sí, en clara alusión a su condición de embajador futura, inmediata, pero todavía diputado en la medida en que diputados no rechazó, es decir, no ha recibido la renuncia y la aceptación correspondiente de Scioli. Ya que plantean una cuestión de reglamento, tendrían que conocerlo por lo menos. Y Carlos Heller allí los abofetea una vez más, tan solo preguntando, tan solo informándose, que es lo que lamentablemente no se hace a veces en la política y en el periodismo. Podemos ser mejores, basta con preguntar, nadie tiene por qué saberlo todo. Negri no está obligado a saber cómo son las cosas, pero una vez que se sienta a comandar un bloque y va a argumentar contra Scioli, tiene que decir, por favor, denme una mano. ¿Estamos seguros de lo que vamos a decir de Scioli? Este hombre ya no es diputado, este ya es embajador. No, no es embajador. Ha sido aceptado por el Senado por la consulta que se le hace desde el Ejecutivo. Pero todavía el Ejecutivo no lo designó. ¿Dejó de ser diputado? No, porque no presentó la renuncia, que la misma tiene que ser aceptada. Es fácil. O lo hizo deliberadamente, tanto para defender los privilegios. Es bueno que usted entienda visualmente de qué estamos hablando. Las jubilaciones pueden ser hasta 700.000 pesos en el caso de los jueces.
Alguno dijo, porque si no, no puedo mantener mi tren de vida. Mire lo que son 770.000 pesos en comparación con una mínima. 55 personas caben dentro del privilegio de 770.000 pesos. Esto es no distribuir, esto es aceptar una diferencia abismal, estruendosa, escandalosa en la relación de los ciudadanos. ¿Qué son? ¿Dioses, titanes, para tener derecho a 700.000 pesos, 55 veces más? Y mire la jubilación de los diplomáticos. Hay que mirar un poquito para el costado, como dice la canción del Alemán. Hay que ver qué tenemos allí abajo. Mire, 40 y pico de personas, 44, caben con su mínima dentro de esta jubilación de los diplomáticos. Yo confío que no va a haber distinciones entre peronistas, antiperonistas, entre católicos o agnósticos. Yo pienso que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados en este bendito país. Porque si no discutimos estas cosas, por más que invoquemos a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba nos van a decir, hermanos, esto lo tienen que hacer ustedes, que de arriba nunca viene nada en la historia de los pueblos. Pero ¿qué es lo que decimos en los diarios, en los canales de televisión, cuando llegan los números asombrosos de las diferencias que hay entre las clases sociales? ¿De qué hablamos cuando aparecen esos números por los cuales el 1%, fíjese qué concentración, de los norteamericanos ricos, el 1%, ya tiene todo el capital de la clase media y, por supuesto, de los desventurados de los Estados Unidos? El capitalismo apunta a eso y hay que ponerle un dique, porque si no, no se puede vivir, no hay manera. No nos podemos esconder detrás de los muros o de las avenidas más importantes, a donde las personas calificadas de sospechosas no van a ir, piensan ellos, nunca, porque serían detectados por fuerzas de seguridad de un Estado que solamente se hace más grande para la represión. Es mentira que no quieren un Estado grande. Lo quieren, sí, pero grande para reprimir. 1000 policías más en cada cuadra. Para eso ningún tipo de problemas, no servicios que el Estado tiene que dar. Porque piensan que frente a esta locura que se vive en el mundo, el único mecanismo para defenderse es poner tanques de guerra en la puerta de cada una de nuestras casas, de los que tenemos algunos privilegios todavía, para defendernos del ataque de los que un día van a venir por todo, como la película Joker. ¿Usted vio lo que está pasando? Y de alguna manera también en Parásitos se habla de lo mismo. Hay quienes desde lo artístico empiezan a darse cuenta que el mundo se ha hecho demasiado invivible. De lo que se trata no es de sobrellevar a un hombre de la justicia que dijo 330.000 pesos, si me sacan la jubilación de privilegio, yo no voy a poder mantener el tren de vida que tengo. Su tren de vida chocó, señor. Chocó contra una realidad que marca que no hay manera de vivir así. 14.000, 16.000 pesos. Ahora mire el aumento descomunal que se le pudo dar a los jubilados fue de 2.000 pesos a los jubilados de la mínima. Más del 50% de las personas. ¿Sabe cómo les gustaría a ellos tener un tren de vida un poquitito mejor? Y no arranca. Ese tren nunca se pone en marcha para los que están más abajo. Entonces es injusto que allá arriba le digamos que así, con esto que me están quitando, yo no puedo mantener mi tren de vida, yo sí, esto no lo quiero, esto no es para mí, esto no me lo merezco, por lo que yo he puesto, por lo que yo he hecho y porque yo soy Dios. Porque hay que considerarse algo por el estilo, para suponerse con tantos derechos por encima de aquellos que están no en la lona, queriendo subirse a la lona, como le decíamos el otro día. Mira otra vez las placas. Porque estos dibujos son elocuentes. Le pedí a Leandro Gabriele, mi guía, dame algo que permita que la gente vea, que no solamente me escuche, porque lo que quiero es que estos números entren de la manera que pretendo para demostrar la injusticia en la que estamos metidos. 770.000, la jubilación máxima del Poder Judicial, las hay menos, pero hemos hecho el cálculo así. Caben 50 y pico de personas y la jubilación para los diplomáticos, que puede llegar a 616.044 veces. No se puede, así no se puede.
De manera que lo que hicieron fue una jugada para su público. Están jugando para su público. ¿Cuál es el público de Juntos por el Cambio? Lo que representa la corporación judicial, lo que representan estos jueces privilegiados, esta rémora monárquica que tenemos en el siglo XXI, ese es el público al que apuntan, con el que quieren quedar bien, con el que quieren generar empatía los diputados de Cambiemos. Los jubilados que cobran 15, 20, 25 mil pesos evidentemente no les importa, porque esto es una ley que busca equilibrar las cuentas en ese sentido. Bueno, apareció Carrió para decir algo que tiene el sello de Carrió, como cuando uno mira un cuadro de un pintor que le gusta, qué sé yo, dice, ese es un Monet, seguro, me juego. Y cuando se arrima, si tiene razón, se siente bien, era nomás un Monet. Cuando se trata de cierto tipo de declaraciones, cuando se dice algún disparate, uno dice, esta debe ser Carrió. Y presta atención y efectivamente era Elisa. El primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación o atropello. Por eso nos negamos, porque atropellaron a los aportantes de las cajas jubilatorias y pretenden atropellar a todo el Poder Judicial independiente. De lo que no estoy de acuerdo es a este maltrato que en una semana salgan las cosas, por imposición del fondo. Nosotros nunca lo hicimos, pero estos entregaron todo, nos entregaron a nosotros, a todos los argentinos. Primero, es curioso el tema de la independencia de los jueces. Basta que se queden, que acepten reglas de juego un poco más humanas, que acepten la distribución, se quedan. El gobierno tiene en este caso valentía, porque todos los que se queden van a estar muy enojados. Y vas a saber qué es lo que firman. Conociendo lo que han hecho, muchos de ellos, lo que puede venir es tremendo y el gobierno los enfrenta. En este sentido hay coraje, miremoslo de este lado. Ellos quieren verlo como una forma de independencia. Quiere decir que la independencia depende de lo que están ganando. 300.000, está bien, somos independientes. 270.000, mira, a mí me están rebajando la independencia. Caramba, pasaba por ahí el asunto. Lo otro que dice Carrió ya directamente es insoportable. Así que es este gobierno el que recibe órdenes del Fondo Monetario Internacional. No era el otro, no era el propio, no era el que, como vamos a ver más adelante en el tema del campo, traicionó en buena medida lo que le había prometido a la gente del campo, porque el fondo se lo obligaba. Es este gobierno, mire usted, este gobierno que ha conseguido que vengan los técnicos del fondo y que se vayan de aquí dándole razón de enorme importancia futura al gobierno del país, diciendo aquello que hemos mostrado en más de una ocasión, pero vale la pena ver. La deuda de la Argentina no es sostenible. No se puede pagar, no se puede pagar por lo menos en este marco, en este contexto. Van a tener que cambiarlo, van a tener que admitir que el Fondo Monetario Internacional también es responsable de todo lo que está sucediendo. Hay demasiado sueldo de privilegio. Mire, me quedé pensando en Negri. Lo vamos a escuchar en un tramo de lo que dijo. Es gracioso, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Y pensemos si este hombre también no tiene un sueldo de privilegio o una situación privilegiada en la vida, porque ha llegado muy alto, pudo haber sido gobernador de Córdoba. Bueno, él dinamitó toda posibilidad de eso en su pelea y en su ambición desbocada. Pero mire usted si este hombre que así se expresa en un momento tan discutido como el de esta tarde, lo que está ganando no es todo un privilegio. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Bueno, varias preguntas. ¿Por qué no sabe lo que está diciendo? ¿Por qué no tiene cómo defenderlo? Lo de Scioli cuando él salió, ya se lo habían aclarado, evidentemente. Y entonces le costaba un poco más emprender a la mentira y el enojo que vibrante, emocionante, creía él, lleno de dignidad, estaba diciendo en el discurso que pronunció bochornosamente en el Congreso, a favor de los privilegiados, a favor de la distancia enorme entre los que más tienen y los que menos tienen, mintiendo sobre la presencia de Scioli y mintiendo sobre cuáles son los verdaderos motivos por los que están haciendo toda esta locura en la derecha argentina.
porque quieren siempre jugar del lado de los privilegiados y porque quieren que si se juegan estos jueces, caramba, los van a tratar un poco mejor, porque muchos de ellos van a tener que dar explicaciones. Por otra parte, no es tan fácil que se vayan tantos jueces como están diciendo. Hoy el doctor Darío Villarruel me recordaba que si se van, si se jubilan así, van a perder sus fueros. Y algunos tienen que dar algunas explicaciones. O sea, no tanta preocupación respecto a los que se van a ir. Pero volviendo al tema de todo lo que es la confrontación con ellos mismos en el mundo de Cambiemos, vale la pena recordar lo que sucedió en tiempos de la ley de emergencia, lo que ellos decían. Mire, es enloquecedor, es abrumador, es insoportable. Dice, Juntos por el Cambio rechazó que aquella ley se aplicara a algunos jubilados, excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados. Quédese ahí, mírelo un poquito más. Rechazaba Juntos por el Cambio que la ley se aplicara a algunos jubilados, no incluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces. Esto no lo dijeron hace 10 años, ni existían entonces como conformación de la derecha. Lo dijeron el 20 de diciembre del 2019. Tratamos aquí mismo la ley de emergencia. Usted que concurre habrá escuchado y recordará cuántas intervenciones hubo de diputados de Frente por el Cambio diciendo que intentábamos mantener los privilegios de los jueces y de los diplomáticos en la ley de emergencia. Al día siguiente el presidente de la Nación anunció que iba a mandar en extraordinaria el proyecto de ley para modificar esta situación. Cuando venimos a tratar el tema, hacen esta maniobra para evitar que en definitiva se puede tratar. Así son las cosas, simples, y es bueno que las entendamos. Nuestro trabajo de ciudadano tiene que incorporar permanentemente todos estos datos, chequearlos de la manera que ustedes quieran, porque es importante, porque cuando vemos este tipo de discusiones, capitalismo, invencible quizás, vencedor cultural, que entra en la subjetividad de la gente, como dice Jorge Alemán, pero al que queremos como a un animal, al que lo debilitamos un poco para poderlo domar, bueno, como tal, se lo pueda domesticar de alguna manera, hacerlo un poco más tolerante de la desgraciada circunstancia que arroja sobre la humanidad en esta etapa de la historia en la que, como nunca ese neoliberalismo ha ido por la mente, por la creación de subjetividad, del sentido común con el que vivimos resolviendo nuestra vida. Entonces, es bueno que podamos dar esta discusión y no perder de vista que el gran tema siempre es qué hacemos entre los que dicen no puedo sostener mi tren de vida si bajo de los 300 y pico de mil pesos y los que no pueden subirse a ningún tren porque no ganan ni para comer, porque han quedado afuera. Desde siempre el capitalismo les quitó el trabajo, no les permitió trabajar, no les dio trabajo, y cuando se los dio los tuvo en negro. Y cuando estuvieron en blanco hubo empresas que no les pagaron lo que les correspondía y tuvieron que luchar para que un gobierno los reconociera su derecho a vivir un poquito mejor y no quedarse para siempre sin nada, absolutamente sin nada en sus casas. Esa gente fue robada por el sistema capitalista. Si no lo entendemos así, vamos a creer que nosotros, con nuestro dinero, soberbios como somos, los estamos manteniendo. No. Estamos pagando nuestra culpa de aceptar un régimen como este, porque no hay manera posiblemente de enfrentarlo, porque nos tenemos que adecuar, luchar contra él a como nos dé lugar, a como sea posible, pero siempre sabiendo que es un monstruo atroz, un minotauro, al que su voracidad lo hace insaciable y que se comporta como esos monstruos atroces, como esas arpías de la mitología griega, voladoras que vienen y toman todo lo que se les antoja y viven saqueando, saqueadores como son. Tenemos que luchar por un mundo un poquito mejor, entendiendo que a veces esa lucha nos puede perjudicar un poco a nosotros, como algún jubilado que dice, caramba, yo con 50.000 podría haber saltado a tanto. Bueno, saltó a 52, 53, mientras que los que estaban hundidos en el fondo del tarro estuvieron un poco mejor. Si no le ponemos un poco de generosidad y de onda a esto, después no digamos ningún discurso en el que vayan, que estén incluidos algunas formas de mejor moral y de mejor ética.
con la que se puede encarar la vida. Esa vida que tiene ilustres, héroes, civiles, como el querido cura Paco. Me quedo con todo el plato, vos sos pobre, y esta es la tierra, hay un plato, entonces o lo compartimos o se lo queda uno. Este gobierno lo que hizo es que se lo queden muy pocos, porque no cree en un Estado que intervenga, en un Estado que distribuya, en un Estado que diga vos que tenés más, tenés que poner más para dar al que tiene menos. Parece bastante simple de entender. Lo que pasa es que cuando nos tocan el corazón a veces lloramos, pero cuando nos tocan el bolsillo, bueno, también lloramos. Y las dos cosas no pueden ir permanentemente juntas. En algún caso tenemos que aceptar pequeñas derrotas, como sería no tener una jubilación de privilegio. En el tren de vida que han llevado, en las ventajas que han tenido años y años, en cómo pudieron educar a sus hijos, en la casa en la que vivieron, en el auto que tuvieron, en los viajes que realizaron, hay ya un privilegio que nadie les va a quitar. Ahora, por ahí se tienen que privar de un viaje, por ahí tienen que cambiar ese poquitito el tren de vida. Pero si eso sirve para que los demás vivan un poco mejor, después les voy a mostrar algunas cosas del dinero que se está buscando con el tema del campo. Qué poco que es dentro de todo. Y hay que buscarlo porque hay que crear un mundo un poquitito más habitable. Hablando del campo, hoy había una reunión. Se fueron los de la mesa de enlace diciendo diciendo el gobierno, no sé de quién es exactamente el dato, porque yo ya estaba en marcha con la columna, que van a tener una reunión la semana que viene. Pero no nos olvidemos que en el medio está el 1 de marzo, y ese 1 de marzo vendrá el anuncio de retenciones que no piense usted que le cambian totalmente la vida a la gente de campo. Tienen que dar un poco, de 30 a 33 en la soja. Como contaba anoche Fernando Alonso, el maíz sigue siendo del 12, hay varios, y las economías regionales bajan. Caramba, de algún lado tiene que salir la plata para sostener todo lo que hay de necesidad de hacer una vida mejor para tantos millones, que finalmente no son tantos cuando uno mira cuál va a ser la recaudación. Pero antes, vale considerar qué es lo que se hizo en el periodo inmediato. Ellos también tuvieron, eso sí, que tuvieron que llevarle apunte al Fondo Monetario Internacional para poner estas retenciones. Esta transición que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Todos tenemos retenciones, en buenas épocas, un profesional paga el 35%, 35%, y lo paga un año antes. Muchas veces, en el año 90, usted gana muy buen dinero y calcula lo que tiene que pagar en el 91, cuando quizás ya no gana la misma cantidad de dinero, pero usted tiene que seguir pagando aquello que calcularon en el momento en que usted había ganado buen dinero, y va al 35%, a rajatabla. Quien les habla se lo dice con la autoridad de ser quizás el periodista, por buen trato de la vida, que más ha aportado en la FIP, y sabe bastante de ese 35%. Así que hay que bancárselo. Es más lindo que todo venga para uno, posiblemente. Si lo piensa bien, 2 veces no es tan lindo. Así están las cosas. Mire, cuando Macri decía eso, pasaba lo siguiente, un poquito antes y un poquito después. Antes, Macri, retenciones a todas las exportaciones para recaudar 280 millones de pesos. Fije esta suma, esté muy atento a esta suma. Pero mire este otro que decía, Macri avaló ante el Fondo Monetario Internacional
que podría no bajar más retenciones y después apareció allí tan compungido para pedir disculpas. Eso sí, la propia gente de campo, pero en tantos senadores, se bancaban esas retenciones. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir. Nunca en la historia argentina hubo un gobierno más transparente en cuanto a sus decisiones en materia de retenciones agropecuarias que el de Alberto Fernández. Usted agarra la Ley de Solidaridad, el título 6, capítulo 52 y capítulo 53, ahí dice con claridad lo que va a hacer. Dice, vamos a aumentar la soja hasta el 33%. ¿Está? Vamos a segmentar y vamos a hacer un fondo para compensar. Y a las economías lejas del puerto regionales las vamos a ayudar por equidad territorial. Es lo que va a pasar, Víctor Hugo. Es lo que va a pasar, efectivamente. Estaba dicho, estaba claro. Pero tienen el fogoneo de Clarín Nación el 12 de marzo, ellos están de fiesta y quieren celebrar cualquier cosa que se corresponda con sus intereses, porque es Expo Agro. Y allí son socios. No hay pudor. Se ha caído la gracia. La obscenidad nos camina por encima cuando pensamos en la alianza de esos diarios. No le voy a mostrar a Morales Solá, porque quiero tener un minuto más para condolerme de la muerte de Brian Toledo. A todos nos ha golpeado muy fuerte lo que sucedió con este joven, que también tuvo un acercamiento a la política. Hoy Cristina Fernández de Kirchner emitió un tuit que habla del dolor que provoca la muerte tan joven, 26 años, por un lomo de burro que no estaba la semana pasada, que su moto se llevó por delante provocándole la muerte. Brian Toledo, todavía recuerdo cuando lo conocí, a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y de superación. El recuerdo es lacerante cuando uno piensa en este joven que lanzando la jabalina como atleta le dio satisfacciones a la Argentina y pudo llegar a las más altas instancias, las de ser recibido conmovedoramente por quien era entonces la presidenta de la República, de la que por otra parte era un adepto muy pero muy cariñoso. Quiero detenerme un instante, salir de esta imagen de inmensa ternura, para mostrarle a usted de lo que son capaces algunos medios de comunicación, particularmente Clarín. Más canalla no se consigue. Más inhumanidad que lo que usted va a ver es imposible. ¿De cuántas maneras se le ocurre que se puede evocar a un joven al que están velando? ¿Cuánto puede usted decir de él? De lo que en el deporte significó, de lo que como ser humano valió. No, le tiran a las presas, a los trolls, a las presas de las redes sociales, esta información presentada de esta manera. Esto fue capaz de hacer el diario Clarín. El spot con el que Brian Toledo apoyó la reelección. Murió alguien que apoyó la reelección, en lo que dice abajo, de Cristina Kirchner en el 2011. Y no lo perdonan, hasta en el día de la muerte. Lo quieren evocar de esta forma, darle un lugar político. ¿Acaso para que les duela menos que haya muerto? Si quería a la Kirchner, ya lo habrán puesto seguramente en las redes, que son tan detestables. Bueno, entonces lo que le pasó se lo merecía. Estos son, nunca lo pierda de vista, porque esta persecución, hasta el día de la muerte de una persona, se lo hacen a muchos. Pero voy a terminar con algo más dulce a nuestro corazón. Diego, el más grande, también puso su tuit para recordar a Brian Toledo. Y de esta manera es mucho más amable decirle adiós a este deportista argentino. Cuando un amigo se va, es bueno que aparezca Diego diciendo: algunos creen que con el talento alcanza y sobra. Vos fuiste, Brian Toledo, a pesar de todo y de todos, fuiste a pesar de todo y de todos. Que descanses en paz, querido. Hasta mañana, amigos.